Abran sus Biblias al libro de Éxodo. Hoy continuamos a continuación el libro de Éxodo, capítulo 21. Vamos a estar versículos 12 a 36. Éxodo 21, 12 a 36. Hay unos seres humanos en nuestras vidas que conocemos, que pensamos, hombres, mujeres, que pensamos que no merecen dignidad. No quiero que respondan o que levanten sus manos, pero hay cierta gente en nuestras vidas como conocidos o gente que conocemos que quizás nos han hecho daño, que nos dijimos, esa persona no merece la dignidad de Dios. No respondan. Esa persona no merece lo bueno, merece uno lo peor de todo. Esa persona, quizás ni los miramos como personas, quizás los miramos como que ni son seres humanos. Los ponemos juntos quizás con gente salvaje, animales. Y dijimos, esa persona no merece nada bueno de mí, nada. Lo peor que les puedo dar sería muy buena y les deseo lo peor que eso. Hay gente así en nuestras vidas que hayamos tenido en una vez que pensábamos así de esas personas. Hoy vamos a mirar ciertas cosas que son difíciles de entender. Otra vez, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y como expliqué la semana pasada, estos siguientes 3 capítulos, 21, 22 y 23, va a contener ciertas cosas que nosotros hoy encontramos bien raro, bien diferente, cosas que ya no suceden hoy y lo primero, la tentación es decir, esto no tiene nada que ver conmigo hoy. Pero como miramos la semana pasada, siempre hay algo, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, hay algo en esas escrituras inspirado por Dios y es útil para nuestras vidas hoy. Hoy va a ser otro de esos pasajes que cuando yo lo estaba leyendo dije, ay Señor, vas a estrechar el sentido de lo que dice en 2 Timoteo, porque va a ser bien difícil de sacar algo. Porque continuamos que como Dios está desarrollando su pueblo, está desarrollando la identidad de su pueblo joven de los hebreos, porque han sido esclavizados por 400 años bajo la esclavitud del faraón. Y Dios los ha sacado, los ha redimido, ha destruido el enemigo de los egipcios. Han salido por medio del Mar Rojo, donde Dios partó el Mar Rojo. Él ha estado con ellos en el desierto. Él ha estado con ellos por fuentes, manantiales de agua que salen del desierto. Los ha mantenido, les ha dado de comer, les ha dado carne, les ha dado pan, se le dice maná. Él ha estado con ellos cuando salen los tribus para pelear con ellos, para hacer batalla, y Él ha estado ahí con ellos. Él ahora también les ha dado los 10 mandamientos, y lo que quiero que entiendan, que esos 10 mandamientos son los mandamientos principales, esos 10 que nosotros hoy en día conocemos como los 10 mandamientos que Dios usó su propio dedo para poner esos 10 en 2 tablas. Pero ahora lo que estamos mirando es que Dios también les está dando otras instrucciones, otros mandamientos que va a ser para desarrollar el pueblo de Dios.
Si uno va a un país y ese país no tiene leyes, o si nos metemos en un coche y corremos la velocidad de 100 millas por hora, pero la velocidad es 45 millas por hora, ¿qué es lo que piensa que va a suceder? La ley nos va a agarrar, ¿verdad? Esta gente no tiene identidad, no tienen leyes. Entonces, estas leyes que Dios está implementando son leyes para cuidar de su pueblo. Leyes que no tienen ahorita, pero les va a dar. Y acuérdense que ellos no tienen carros, no tienen trocas, no tienen edificios así. Lo que sí tienen bueyes, tienen marranos, tienen ganado, tienen búfalo, no sé cómo se dice oxen en español, pero tienen así para desarrollar solares, tienen hachas, tienen todo eso. Entonces, mucho del lenguaje que vamos a ver hoy se va a escuchar raro porque ya no usamos, pero para ellos eso era lo que en ese día era moderno. Un burro, quizás un caballo. La semana pasada miramos las leyes sobre la esclavitud de ciertas personas en caso que gente sean esclavizados en ellos como pueblo. Hoy vamos a mirar esto. Damos dignidad a los portadores de la imagen de Dios. Damos dignidad a los portadores de la imagen de Dios. En inglés sería God's image bearers deserve dignity. God's image bearers. ¿Y qué es un portador? ¿Qué cuando digo portadores, qué digo? Llevan la imagen, llevan algo. Entonces cuando digo damos dignidad a los portadores, ¿de quién estoy hablando aquí? ¿Quién son portadores de la imagen de Dios? Okay. Alguien que lleva algo de Dios como un mensaje, un mensajero. Eso también es un portadero, ¿sí? Vamos a mirar aquí que un portadero también es más que eso también. Y también la Biblia es un portador. Éxodo 21, 12 a 32. Vamos a comenzar. Vamos a batallar con este pasaje, le voy a decir la verdad, pero vamos a mirar que esto tiene algo para nosotros hoy. Versículo 12, ¿sabes qué? Tengo una Biblia en inglés. Éxodo 21, versículo 12, comenzamos. Voy a leer 12 a 14. El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. El asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? ¿Se acuerdan uno de los mandamientos que hablaba de no matarás? Aquí Dios está dando un ejemplo de lo que sucediera si hay una muerte. Una muerte. El que hiera a otro o lo mate será condenado a muerte. Pero si dice en el versículo 13, si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. ¿Tenemos todavía algo así en nuestras leyes hoy?
Si es un accidente, alguien muere por accidente, tenemos por medio de la corte un juicio, testigos, donde si uno puede comprobar que fue un accidente y puede comprobar que era un accidente, hay salida, ¿verdad? Entonces lo que Dios está haciendo aquí, Jehová, está permitiendo, porque sí ocurren accidentes, ¿verdad? Sí ocurren accidentes de muerte, pero también ocurren asesinatos. Entonces lo que está haciendo aquí, Dios está desarrollando por su pueblo joven que no tiene ninguna identidad, esa ley en los 10 mandamientos que no matarás. Si pasa esto, sucederá esto. Pero si pasa esto y el intento era esto, sucederá esto. Aquí miramos los castigos apropiados para asesinos y homicidios involuntarios. Seguimos adelante. Versículo 15 y 16. 15 a 17, perdón. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún todavía en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. ¿Qué era uno de los mandamientos de los 10? ¿Recuerdan? Honra a tu padre y tu madre. ¿Qué sería si hoy tuviéramos un mandamiento así? Que la ley de cualquier país tuviera un mandamiento así. Y lamentablemente lo triste que miro hoy en las noticias por las redes, que miro mucha gente todavía que matan a sus padres. Feo. Pero todavía ocurren accidentes. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. No hay ninguna explicación de eso, no se requiere. Entonces, si alguien mata a su padre o madre, será matado. Lo pondrán a la muerte. Otra vez, esta gente, este pueblo no tiene identidad. Ellos vienen de un lugar donde eran esclavos, que quizá los egipcios tenían leyes, pero se miraban diferente. Y lo que quiere hacer Jehová, quiere desarrollar su gente por medio del lente de Él, no por medio del lente del mundo, de los paganos, de donde vienen. El 16, el que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. Entonces, si alguien secuestra a una persona y se enteran, y aunque lo tengan todavía, el que fue secuestrado en su poder, será condenado a muerte. No hay ninguna explicación. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Es interesante que en versículo 17, donde dice el que maldiga a su padre, está muy pesado, ¿verdad? Que mucha gente, ¿cómo puede uno maldecir a su padre y a su madre hoy? No es necesariamente que lo maten, ¿verdad? Les pueden echar maldiciones, los pueden, ¿cómo se dice la palabra? Amenazar, los pueden golpear los hijos a los padres. Pero aquí dice el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Dios quiere que su pueblo mire que los padres son importantes para los hijos. Y Él quiere que los hijos miren. Porque yo creo que en esa cultura desde donde salieron de Egipto, quizás los egipcios tenían leyes que eran bien raros y era permitido los hijos matar a los padres. Y Dios está diciendo, no.
Estas son leyes concernientes al homicidio de un padre, padres, que se regresa a los 10 mandamientos. Honrar a los padres. 18-19. Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con un puño, y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Entonces, si alguien, debido a un conflicto, un hombre era incapacitado para trabajar, debido a una lesión recibida de la mano de otro, el que lastimó debe pagar una indemnización al hombre y su familia. Es como decir, si yo lastimo a alguien, yo tengo la responsabilidad de pagar daños, ya sea en dinero. Estas leyes de compensación por lesiones personales tienen paralelos con el código de Hammurabi en las leyes hititas. Entonces ya habían leyes así. Cuando digo el código de Hammurabi en las leyes hititas, eso era algo que los mesopotamios tenían, es donde vivía Abraham. Había otras culturas que tenían algo similar. Entonces no era algo nuevo para ellos. Pero Dios les está diciendo que esto es lo que va a suceder con él. Sin embargo, si el hombre se recupera de la lesión, el culpable solo debía pagar por su recuperación médica y por el tiempo perdido. Aunque estos principios han sido abusados por los codiciosos en nuestros días modernos, estos mismos principios aún permanecen. Todavía tenemos muchos principios así igual, ¿verdad? Si alguien te hace daño o destruye o te golpea, te daña tu cuerpo, hay responsabilidad de la persona que te hirió de hacer algo, ¿verdad? De hacerte recuperar de algo. Todavía existen hoy. Las leyes que tenemos hoy muchas veces tienen la fuente de lo que Dios instituyó 4,000, 5,000 años. Versículo 20-21. Regresamos a los siervos, a los esclavos. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o una esclava, y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Tenemos aquí cuando alguien hiere y mata a un siervo. Esto muestra que en el Israel antiguo los sirvientes podían ser asesinados. Quizás sucedía con los egipcios, cuando un amo egipcio tenía sus siervos o esclavos, tenían el derecho de matarlos sin nada que les pasara. Pero Dios les está diciendo aquí con ustedes, conmigo, va a ser diferente. Esto muestra que en el Israel antiguo los sirvientes podían ser asesinados. En muchas otras culturas el amo era considerado inocente si asesinaba a un siervo, porque el siervo no era considerado una persona. Pero más si sobreviviere por 1 día o 2 no será castigado. Por el amo
Pero el amo no será castigado si el siervo no muriese inmediatamente. Quizás esta era una forma de determinar la intención, con la idea de que si el sirviente vivía durante varios días, era una indicación de que el amo debía haber tenido la intención de matarlo. Entonces, si el siervo o el esclavo no moría en unos días, el entendimiento era que el amo no tenía la intención de matar a ese esclavo. 22 a 25. Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta, una mujer embarazada, y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Entonces aquí hay una ley donde si alguien se está peleando y golpea a una mujer que está embarazada y el niño o niña o el bebé se pierde, pero ella vive, se les pondrá la multa que el marido de la mujer exija y que la injusticia le corresponda. Versículo 23, si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Entonces, si la mujer muere o está en peligro que algo le pase, entonces le va a suceder lo mismo a la persona que le hizo daño. Versículo 26. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo y a su esclava y se los saca, en compensación por el ojo los pondrá en libertad. Entonces, si alguien golpea el ojo de un esclavo o su esclava y se los saca, en compensación por el ojo los pondrá en libertad. Entonces, está diciendo que puedes sacar el ojo de la persona que te hizo daño. Raro, ¿verdad? Bien diferente. Vers 27. Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, en compensación por el diente los pondrá en libertad. Entonces, si uno de los esclavos, se le sacan los dientes por golpe, será dado la libertad. Es esclavo o esclava. Lo mismo con el ojo. Versículo 28. Si un toro, ahora sí llegamos a lo más raro. Si el toro, acuérdense que no había F-150, no había Chevy Silverados, no había Chevy Equinoxes o Toyota. Ellos tenían toros y burros y caballos y vacas y ganado. Entonces, para estos animales eran todas sus fortunas. Todo. 28. Si un toro cornea y mata a un hombre o una mujer, se matará al toro a pedradas y no se comerá su carne. En tal caso, no se hará responsabilidad del dueño del toro. Entonces, si un toro de un dueño mata a otra persona, lo atorea, matarán al toro, pero nada le pasará al dueño. 29. Si el toro tiene la costumbre, ahí está una diferencia, ¿verdad? Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará de pedradas. Si llega a matar a un hombre o una mujer,
Si su dueño sabía de la costumbre del toro, pero no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte. Es como si decir, si yo tengo un perro y no mantengo la cerca bien y se sale, muerde a alguien, les pido perdón al que mordió, ya nunca lo va a hacer, pero no arreglo la cerca, no arreglo la situación y sigue saliéndose el perro y mordiendo. Ahora tengo la responsabilidad donde yo sabía y no hice nada. Y yo estoy bajo o el sujeto de lo que me quieran hacer la ley. Lo mismo aquí. Si a cambio, versículo 30, si a cambio de su vida se le exige algún pago, deberá pagarlo. También dice aquí, si el toro se muere, si se le pide algún pago, deberá pagarlo también. 31. Esta misma ley se aplicará en caso de que el toro cornea a un muchacho o una muchacha. Si el toro cornea a un esclavo o una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava. El toro será apedreado. Entonces, si el toro golpea o mata o golpea a uno de los esclavos de otro amo, de otro dueño, el dueño del toro que inició tiene el derecho, tiene la responsabilidad de pagar al otro por el daño que se hizo. 33. Si alguien deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa, y llegan a caerse en él un buey o un asno, el dueño del pozo indemnizará al dueño del animal y podrá quedarse con el animal muerto. Si un toro cornea a otro toro y el toro corneado muere, se venderá el toro vivo y los dos dueños se repartirán por partes iguales del dinero y del animal muerto. Si el toro tenía la maña de cornear y su dueño le conocía esta maña, pero no lo mantuvo amarrado, tendrá que pagar por el animal muerto con un animal vivo, pero podrá quedarse con el animal muerto. Wow. Diferente, ¿verdad? El peligro y la tentación es cuando una iglesia, un pastor, o cuando llegamos a un pasaje así, de dificultad es brincarlo y no leerlo, porque alguien va a decir, no tiene sentido para nosotros hoy. Pero vamos a llegar a eso hoy. Estamos mirando leyes sobre propiedad, leyes sobre daño, leyes sobre falta de responsabilidad. Tenemos todo eso hoy. Tenemos leyes contra la falta de responsabilidad. Tenemos leyes hoy contra cuando alguien nos daña nuestras cosas, cuando alguien nos daña nuestra propiedad. Tenemos leyes así que nos pueden ayudar hoy. Si alguien hace algo de propósito, hay leyes contra ellos que puedan ayudarnos a nosotros, sí. Entonces aquí Dios les está dando otra vez estas leyes para desarrollar a su pueblo. Leyes de principio de negligencia y de restitución. Yo trabajaba en casa de empeños hace muchos años. Ya van 2017 me salí de ese ambiente, de ese mundo. Manejaba tiendas de casa de empeño. Y una de las cosas que sí sucedía es que había cierta gente que venía y empeñaba o vendía cosas que eran robadas. ¿Han escuchado eso, verdad? Donde la gente que se roban las cosas van a un pawn shop y luego los empeñan. Teníamos ciertas maneras para ver si era robado, porque lo que salía al último, nosotros perdíamos no nada más la mercancía, porque se lo llevan para los dueños,
porque les pertenece, pero también muchas veces no recibíamos de regreso el dinero que fue dado. Pero cada vez en cuando agarraban a la persona que era responsable de empeñar las cosas robadas, ¿verdad? Y una de las cosas que sucedía cuando iban a las cortes y con los abogados, que los abogados y las cortes le decían al que robó y lo empeñó, que ellos tenían que pagar restitución. ¿Han escuchado esa palabra? Ok, restitución con la persona, ya sea que ya fue encarcelado, quizás le tiene que pagar a la persona con quien se lo robó, pero también tenía que pagarnos a nosotros como negocio el dinero que nosotros dimos. Entonces, estas leyes son muchas también para restitución, lo que era justo para la persona o grupo que fueron dañados. Regresamos a esta escritura. ¿Se acuerdan cuando Dios creó el cielo y el mundo? En 6 días hizo todo y luego lo último que hizo, pausó. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y otra vez lo dice aquí, porque es importante. Cuando estábamos enseñando a los niños en la iglesia americana, siempre les digo, cuando la Biblia repite algo, un término, una palabra, una frase, es como si yo digo, si alguien, yo escucho, Joel. ¿Qué es lo que está tratando de decir la persona? ¿Quiere agarrar mi qué? Atención. Entonces, cuando encontramos una frase, un término, una palabra, una idea, más de una vez o es repetida, hay una razón, propósito. 26 dice, luego dijo Dios, hagamos el ser humano en nuestra imagen. Yo sé que se va a morir, ahí vamos a terminar. En nuestra imagen y semejanza. Otra vez en 27 dice, y Dios creó el ser humano, ¿a qué? A su imagen. Lo creó otra vez, ¿a qué? A imagen. Hombre y mujer los creó. Hay que dar dignidad a los portadores de la imagen de Dios. Entonces, ¿quiénes son los portadores de la imagen de Dios? Todos. Todos. Dijo Dios, hagamos el ser humano. No dice, hagamos el pastor acá, hagamos los que envían las buenas noticias del evangelio. Vamos a ponerle nomás nuestra semejanza a ellos. No, se los da a toda la humanidad. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios, al hombre y a la mujer. Todo ser humano criado, tu familia, tus amigos, tus enemigos, son creados a la imagen de Dios. Tu peor de peor enemigos. Y hay que dar dignidad a los portadores de la imagen de Dios, aun si son los peores en tu vida que tú conoces. ¿Por qué? Porque hay leyes que Dios ha instituido para razones para esto. Y Dios instituyó sus leyes aquí con su pueblo joven, porque solo Dios es el que tiene la autoridad de decir, hagan esto, no hagan esto, y estoy estableciendo estas leyes porque cada ser humano, ya sea uno que asesine a alguien por accidente o que no se, o lo asesinó de propósito, hay una ley porque aún esta gente, esa persona, hay que dar dignidad porque son portadores de la imagen de Dios. Tu peor enemigo, que tú piensas en tu mente ahorita, son portadores de la imagen de Dios. El que te ha
puesto el cuchillo en tu espalda, el que se ha burlado de ti, el que ha hecho daño en tu familia, el que ha quitado a alguien la vida en tu familia, merecen la dignidad de Dios. ¿Por qué? Son portadores de la imagen de Dios. Y nosotros no tenemos el derecho de odiar. No tenemos el derecho de tener esa hostilidad en nuestros corazones. Porque cuando le faltamos el respeto, cuando maldecimos a otra persona, ¿quién últimamente estamos maldiciendo cuando maldecimos a esa persona que nos hizo daño? A Dios. ¿Por qué? Porque esa persona, tu peor enemigo, aún ellos están hechos en la imagen de Dios. Y cuando tú maldices a tu peor enemigo, estás maldiciendo a una criatura que Dios le puso su estampilla sobre ellos en su vida. Quizás no son de Dios, pero fueron creados en la imagen de Dios. Y cuando estás mirando a tu enemigo en la cara, ellos no son tu enemigo. ¿Quién es el enemigo verdadero? El Satanás. El diablo que trajo a esta persona criado en la imagen de Dios y los trajo al punto de hacer algo que no deberían haber hecho. El enemigo es el Satanás, porque dice en Efesios que no peleamos, no hacemos guerras con carne y hueso, hacemos guerra con los principales del aire, con las potestades del cielo. Hacemos guerra no con el enemigo de carne y hueso, pero el enemigo es el Satanás. Entonces, la siguiente vez que alguien te haga daño y hay una ley que pueda corregir algo, por eso están las leyes ahí, por eso Dios instituye las leyes para su pueblo, para naciones, y por eso tenemos estas leyes hoy en la tierra. Pero acuérdense que las leyes fueron puestas ahí por una razón, porque todos son dignos de tener y cargar la imagen de Dios. Y estas leyes que Dios está estableciendo aquí a su pueblo, ya sea por las mujeres que están embarazadas y son lastimadas, por los bueyes que si se caen en un pozo, por los toros, por la propiedad, por los esclavos, Dios tiene eso ahí por una razón, porque Dios quiere implementar dignidad a cada persona que lo merece, porque cada persona está hecho en la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios quiere una ley o leyes establecidas en cualquier país, culturas, para esas razones. Entonces, cuando alguien te haga daño, cuando alguien te maldice, cuando alguien te escupe, cuando alguien te traiciona, esa persona no es tu enemigo. Es el Satanás, las fuerzas que están trabajando. Quizás fueron las fuerzas que estaban ahí desde la niñez de esa persona, porque nunca sabemos por qué esa persona está en el punto donde está. Quizás algo sucedió en la niñez de esa persona. Quizás fueron violados en sus niñez. Quizás fueron maltratados como niños. Quizás alguien los traicionó vez tras vez tras vez. Y cuando llega al punto de estar en tu vida, lo único que tú miras cuando ellos te traicionan, te hacen daño, es alguien que tú aborreces. Es alguien que tú quieres maldecir. Es alguien que tú odias, pero el enemigo verdadero es el Satanás. Todos son dignos de recibir dignidad porque son portadores de la imagen del Padre Celestial. Gracias por este mensaje. Gracias que tú nos das dignidad porque somos hechos en tu imagen, pero también haznos a recordar que todos los que vienen a nuestra vida, ya sean los buenos, con las buenas intenciones o las malas intenciones,
también son hechos en tu semejanza, Señor. Son hechos a tu imagen, Señor, y merecen la dignidad de las leyes, merecen la dignidad que tú le das a todos. Te pedimos que vayamos y vivamos nuestras vidas y en el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.